hay una persona que es embajadora de el país de España, y en estos días en donde se ha también designado al embajador de Francia, que es una persona que ha trabajado con el ex candidato a presidente Roberto Lavagna, se llama Leonardo Daniel Constantino y va a ser el embajador en Francia. Nosotros vamos a hablar con el actual embajador en España, y él es un dirigente de muchos años, y está hablando con nosotros en este momento Ricardo Alfonsín. ¿Qué tal, Ricardo? Marcelo Aymar te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Pero no soy todavía embajador, no fui designado. ¿Todavía no? No, todavía no, porque hay que aprobar el pliego. Claro, claro. Y el Congreso, no el Ejecutivo. Claro. Es bueno insistir en esto, porque siguen repitiendo que fue el Ejecutivo el que suspendió las actividades del Congreso. No, fue el Congreso, por acuerdo entre la oposición y el oficialismo, el que suspendió las actividades, como consecuencia de lo cual yo todavía no tengo aprobado el pliego, razón por la cual no soy embajador. Claro, porque fue en estos momentos, en esos días en donde comenzó el confinamiento obligatorio que pasó eso, porque yo recuerdo que se presentaron las credenciales, o en ese momento estuvo yendo al Senado Rafael Bielsa por Chile, sí. Y estuvo yendo también, me acuerdo que Mariano Kestelborn, que va a ser representante ante el Mercosur, y bueno, y yo pensé que en ese tiempo también había sucedido lo mío. Claro, así es. No, porque a mí me lo había ofrecido en noviembre el presidente, sí. Yo le dije que no, me lo ofreció en diciembre y le dije que no, y finalmente en febrero, a mediados de febrero me llama para hacerme el ofrecimiento, y es en esa ocasión cuando le dije que sí, cuando faltaba nada más que una semana para que se hiciera esa reunión a la que vos te referís, claro. Y hay que cumplir una serie de trámites antes de poder enviar el pliego al Senado, claro. Así que iba a tratarse, sí, justamente cuando se dispuso la suspensión cuando dispuso el Congreso la suspensión de sus actividades, iba a tratar. Sí, fue en ese tiempo. Sí. Ricardo, lo llamaba porque quería tratar de ver si con usted, que es un dirigente de tantos años en la política argentina, me parece que es interesante su opinión ante esto que yo le pienso plantear. Me parece que en las últimas semanas la oposición de la República Argentina está viendo todo negativo lo que hace el Ejecutivo. Y desde un análisis político, me parece, teniendo y trayendo el último ejemplo, que fueron ese primer año de Mauricio Macri, en donde la verdad que no se escuchaba mucho al hoy oficialismo y en ese momento oposición, y muchos decíamos, bueno, las políticas que está llevando la administración de Mauricio Macri a la larga van a filtrar en los votantes y van a hacer que en ese momento esas ideas políticas terminen siendo rechazadas por la gente en los actos eleccionarios. Y me parece que la oposición está construyendo un mismo modelo, porque no puede ser que estén en contra de medidas que tienen que ver con la sanidad de las personas, y políticamente la pregunta era si usted considera que esta situación de la oposición se hace nada más que por seguir lógicas históricas de que el opositor debe oponerse a todo, o porque evidentemente no encuentran un discurso con el cual trabajar en línea con el gobierno, que yo creo que le daría más frutos. No, sí, yo a ver, lo que creo es que lo que está haciendo parte de la oposición, por lo menos, es definir sus posiciones políticas en función de especulaciones electorales y no en función de lo que es mejor para el país, y pobre de los países en los que la dirigencia política esté en el oficialismo o esté en la oposición, defina de esa manera sus posiciones. Nada bueno se puede esperar de quien fija posiciones políticas en función de especulaciones electorales. Y creo que hay mucho de esto en lo que está ocurriendo. Ni siquiera son consecuentes con sus ideas algunos partidos. Porque la Unión Cívica Radical debería acompañar muchas de las decisiones que se han tomado a partir de su propia identidad, pero está cometiendo el error inverso al que cometió en los 4 años de gestión del PRO. En esos 4 años apoyó políticas que desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical no eran las correctas, y ahora hace lo inverso. Se opone a políticas que desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical son las correctas. Es como si definitivamente hubiera decidido ubicarse en el sector
derecho del espectro o del arco ideológico, ¿no? Eso de radicalismo no tiene nada. ¿Quién tendría que, porque si yo pienso un poco lo que está sucediendo en sus liderazgos, Sí. El expresidente Mauricio Macri sería, por sus últimas declaraciones todavía, el líder del PRO. Alfredo Cornejo por el radicalismo y Elisa Carrió por la coalición cívica. ¿Quién tendría de los tres tener que llamar a una reunión si esa coalición todavía sigue en pie? Y cuando me pongo a pensar en eso, digo, bueno, hay dos personas que están desactivadas. Uno, por la propia Patricia Bullrich, que es la nueva presidenta del PRO. Y Elisa Carrió, que ha dejado la diputación y que evidentemente, si tiene algún liderazgo en la coalición cívica, ya no estaría sucediendo de hecho. Nos queda nada más que Alfredo Cornejo. Y Alfredo Cornejo no lo veo invitando a Mauricio Macri o Mauricio Macri queriendo invitar a Alfredo Cornejo a una reunión. Bueno, a buen puerto vas por leña con la pregunta, porque yo creo que la Unión Cívica Radical debería tomar la decisión de conformar otro tipo de acuerdo, no debería continuar en Cambiemos, porque tenemos muchas diferencias con el PRO, y lo digo respetuosamente. Yo no creo que nadie me falte el respeto a mí, porque diga que tiene diferencias con la manera de concebir las respuestas o los programas de gobierno. No creo que nadie me falte el respeto, eso es natural. Yo no veo a nadie, bueno, por lo pronto yo me dirijo al partido, yo no veo a nadie en el partido que haya hecho una sola autocrítica, ni a nivel institucional, ni a nivel individual, que haya hecho una sola autocrítica acerca de la actitud del partido en los 4 años acompañando políticas que nada tienen que ver con lo que nosotros creemos que es lo mejor. Es más, veo lo contrario, veo actitudes defendiendo lo que se hizo desde el año 2015 al 2019 y casi como insinuando que hacia adelante hay que hacer más de lo mismo, pero de más rápido, como se dijo en la anterior campaña electoral, en la reciente digo. Bueno, eso reitero, revela una incapacidad de la Unión Cívica Radical para comprender lo que está pasando en la realidad, que preocupa. ¿Y por qué no vuelve, cree usted, por qué no vuelve? Porque yo creo que lo que usted ha hecho, Ricardo, me parece muy loable, porque en definitiva termina abrazándose a una idea y no a una coalición que sería la del Frente de Todos, sino a una idea de futuras políticas. Entonces, ¿por qué no cree que el radicalismo, que me parece que en sus bases piensa bastante parecido y saluda la decisión que ha tomado usted, ¿por qué cree que eso todavía sigue pasando? Porque yo muchas veces vuelvo a lo mismo que le preguntaba al principio de la entrevista. Sigo pensando que la oposición, mientras se mantenga con esa negatividad en un 100% de las políticas de Alberto Fernández y su gobierno, a la larga va a terminar teniendo solamente el voto duro, porque el resto va a pensar más sensatamente de lo que está pensando hoy esa dirigencia. Mire, por razones nada más que electorales, porque nos hemos olvidado de que la política es, como lo decía Irigoyen, la lucha por el poder, pero para realizar desde el poder determinados programas, no para hacer cualquier cosa desde el poder. Bueno, hoy la política, lamentablemente, se está convirtiendo en una lucha por el poder para hacer lo que, bueno, sea conveniente para mantenerse en el poder, ¿no es cierto? O en todo caso, a ver, no importa demasiado para qué se busca el poder, lo que importa es que se alcance el poder. Bueno, yo no entiendo la política de esa manera, pero le digo, yo creo que están en el fondo, todo el mundo sabe que la situación económica se va a complicar hacia adelante, como consecuencia de la pandemia, en todo el mundo. Hemos visto las estimaciones que hace el FMI respecto de las caídas del PBI en los distintos países del mundo. Se estima que en Estados Unidos va a caer un 7%, que en España un 8%, que en Italia un 9%, que incluso en Suecia un 7%. Bueno, en todos los países del mundo se van a registrar caídas en el PBI, caídas en la actividad económica muy importantes. ¿Sabe que le cuento una noticia? ¿Sabe que estaba leyendo hoy a la mañana que Dinamarca abre las fronteras, ¿no? Hoy por la mañana, creo que la abre a partir del lunes o en estos días. Bueno. Y permite que los noruegos ingresen a Dinamarca, permite lo mismo de los finlandeses, pero no los dejaría entrar a los suecos.
Claro, claro, bueno, pero el asunto es que se va a producir una situación económica muy compleja, nadie niega esto, pero ¿cuál es la idea de la oposición hoy? La idea de la oposición es instalar en la sociedad para el año 2021 y eventualmente para el 2023 que los problemas económicos no tienen que ver con la pandemia, sino con las políticas aplicadas, con la irracionalidad, con la demagogia, con la irresponsabilidad de las políticas aplicadas, porque ha llegado un gobierno que procura que la economía funcione al servicio del hombre, procura que la economía tenga funcionalidad solidaria, y eso es populismo, eso es irracionalidad. Muy bien, entonces yo le digo a la sociedad que tenga mucho cuidado con ese discurso, porque desde mi punto de vista lo que en el fondo están pretendiendo es que las ideas que se aplicaron desde el 2015 en adelante vuelvan a tener acompañamientos mayoritarios. Si la sociedad efectivamente cree que los problemas económicos tienen que ver con las políticas aplicadas, es posible que opte por la alternativa de la oposición. ¿Y saben lo que va a pasar? Porque van a venir a completar la tarea que quedó inconclusa en estos 4 años, van a venir a privatizar el resto de lo público, van a desregular más la economía, van a privatizar el sistema de seguridad social, van a modificar la legislación laboral en perjuicio de los derechos de los trabajadores, van a tomar decisiones que supongan ajustes muy severos para los sectores más humildes, en fin, con la vieja receta de que es necesario hacer un sacrificio de parte de los sectores que viven de un salario para que se aumente el beneficio de los que tienen el capital y se pueda recuperar la economía. El mismo discurso que hemos venido escuchando durante muchos años. Esto es, yo creo, lo que está en juego hoy. En esta disputa está en juego la interpretación acerca de por qué vamos a tener problemas económicos los argentinos, si por la pandemia, si por las políticas aplicadas. Si logra imponerse la idea de que es por las políticas aplicadas y se recupera la confianza en los programas que aplicaron a partir del 2019, van a venir a completar la tarea inconclusa que quedó inconclusa en los 4 años de gestión del PRO. No tengan ninguna duda que esta es la discusión que está en juego. ¿Y usted considera que en ese nuevo derrotero de realidad a Martín Lustó lo deja en lo que estamos analizando, o cree que va a tener las ganas de poder renovar desde un lugar hoy opositor esas ideas que son más afines a pensar que en realidad lo que terminó pasando acá fue una pandemia que bajó las economías y que hay que seguir pensando en una distribución del ingreso más justa en las sociedades? A mí no me gusta personalizar, pero yo dije que no escuché un solo radical, salvo los que hemos desde el principio señalado nuestras discrepancias, ¿no? No escuché un solo radical que haya hecho una autocrítica, que haya revisado críticamente las políticas aplicadas por el PRO, para decirlo en términos bien concretos, que haya dicho que las políticas que aplicó el PRO fueron equivocadas durante estos 4 años, y fueron muy equivocadas desde el punto de vista al menos de la Unión Cívica Radical. No he escuchado un solo radical, a ninguno, que diga eso. Es más, han defendido lo que se hizo en esos 4 años, creyendo que de esta manera pueden aprovechar ese 40% que obtuvo Cambiemos en la segunda vuelta o en la primera vuelta después de las PASO. Y eso es un error muy grande. Siempre es un error muy grave acompañar decisiones o formular propuestas que uno cree que no son las mejores. Después, les digo, van a venir por esas otras cosas que quedaron pendientes. ¿Se acuerdan que en la campaña del 2019 Cambiemos decía que vamos a hacer lo mismo pero más rápido? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Terminar de hacer las cosas que no se hicieron en estos 4 años. Yo creo que eso, más allá de las buenas intenciones con las que puedan formular ese programa, yo creo que eso es muy dañino para el país. Y ahora he visto, perdónenme porque no me preguntaron, pero ese documento que han firmado, creo, ¿no? Sí, el documento que estaba también Vargas Llosa. No, ese sí, eso es una desfachatez intelectual, pero no por Vargas Llosa, pero por todas las cosas que dice, pero el documento que habla de una amenaza a la democracia, ahora una declaración de unos sí, que tiene que ver con
con que estamos viviendo una amenaza a la sí. una amenaza a la democracia como no había existido desde 1983. Pero miren, yo lo leí recién, ¿no? Es una antología del desconcepto, de la falta de criterio, de la mentira. Es increíble que se pueda haber firmado ese documento. Es increíble que algunas personas puedan haber firmado ese documento. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos en estos minutos, Ricardo. Sí, me claro. parece que tiene que ver con el no por el no en sí mismo. No, yo creo, mire, ¿sabe? Creo que no hay sustancia. Es un poco psicologista la explicación, pero yo creo que ese tipo de documentos, ese tipo de desmesuras, la falta de criterio y los desconceptos que incluye, se explica más que por razones intelectuales, por razones emocionales. Me parece que en el fondo ese tipo de documentos están inspirados por el rencor que se ha multiplicado, se ha profundizado después de las elecciones. Esa falta de perspectiva, esa distorsión de la realidad, tiene que ver con cierta determinación emocional que hace que vean todo, en todo vean siempre lo peor, ¿no? Yo creo que es eso, el rencor el que en definitiva explica esa distorsión de la realidad. Miren, a veces se miente para manipular, para inducir comportamientos equivocados, pero a veces no, a veces nos manipulamos nosotros mismos, nos engañamos nosotros mismos, y el rencor suele ser un sentimiento que nos lleva muchísimas veces a engañarnos nosotros mismos y a hacernos ver una realidad que no existe. Es como el hipocondríaco, ¿no? Sí. Que tiene temor obsesivo, un temor obsesivo a la enfermedad y a la muerte, y en cualquier manifestación ve una amenaza a la salud o a la vida, ¿no? Así es como creo que hoy están actuando algunos en la Argentina. Otros no, directamente tratando de generar odio y rencor también y de inducir a error a la sociedad, ¿no? Ricardo, tal vez haya que sanar y haya que perdonar, siempre la vida es mucho más liviana si se ve desde ese lugar. Yo quería hablar unos minutos con estos temas y poder tener su análisis. Le mando un abrazo fuerte y buen fin de semana y gracias por estos minutos, Ricardo. Bueno, un abrazo grande, gracias. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era el dirigente de Radical y supuestamente en los próximos días, cuando amaine un poco el tema de la pandemia, podrá ponerse en orden y será designado el embajador de Argentina en España.